Esta mañana me he despertado con el susurro de cada... 32 minutos pasan de las 10 de la mañana y ya está con nosotros para hablar de feminismo y de muchas otras cosas más. Milagros Martín Varela, cientista social, becaria del CONICET y militante. Buenos días, ¿cómo estamos? Buen día, Fabricio, ¿cómo estás? ¿Bien vos? Bien. Bueno, ¿qué dan hoy? Quedan hoy. El tema que he traído hoy en realidad no es una noticia no tan noticia, porque se trata de una noticia de hace unos 20 días, que salió a la luz un fallo de la Corte Suprema del Reino Unido, Sí. La autoridad judicial máxima de ese país, en el que afirmó que la definición legal de mujer responde a criterios sexobiológicos y no responde al género. Uh-huh. Este fallo se emitió debido a un proceso legal iniciado en 2018 por parte de una organización escocesa llamada For Women Scotland, que es un grupo de mujeres que se oponen a una reforma de reconocimiento de género. Esto es la ampliación de la idea de igualdad para las mujeres, que esta reforma lo que proponía era que también alcance a las mujeres trans y que sea más fácil legalmente ser reconocidas como mujeres trans. Uh-huh. Esta reforma del reconocimiento de género, impulsada por el gobierno escocés, fue aprobada en Escocia por el Parlamento en 2022. Sí. Pero el gobierno del Reino Unido no permitió su promulgación. Acá hay una cuestión política geográfica importante, y es que Escocia no es un país independiente, sino que es una nación constitutiva del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Claro, Es decir, hay niveles de autonomía, pero no de independencia. Tal cual. El Reino Unido es un país en sí mismo que implica o está constituido por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. La República de Irlanda, que es todo lo que está más bien al sur. Debajo de Irlanda del Norte. Debajo de Irlanda del Norte, sí es independiente de la corona del Reino Unido, pero otros países como Escocia no. Uh-huh. Por eso Irlanda no forma parte del Reino Unido. Exactamente, por eso son se habla de las islas de Gran Bretaña, pero en realidad Gran Bretaña es la isla más grande, que si vemos el mapita es la más grande, que es Inglaterra, Gales y Escocia. También el Reino Unido implica al norte de Irlanda, pero mediante una guerra bastante violenta que hubo en Irlanda, la República de Irlanda, es decir, una buena parte del país, se independizó de la corona. Claro. Bueno, entre estas idas y venidas judiciales, con este tema de la reforma del reconocimiento de género en Escocia, aparecieron estas mujeres de For Women Scotland como querellantes contra el gobierno escocés por esta reforma, y lograron que intervenga en su favor la Corte Suprema del Reino Unido. Uh-huh. Que este tribunal se haya expedido diciendo que las categorías de sexo y mujer se refieren exclusivamente a cuestiones biológicas en cuanto a genitales, hormonas y cromosomas, implica que todos los países constitutivos del Reino Unido, reitero, Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte, deben adaptar sus legislaciones a este fallo, hasta tanto la Corte no falle lo contrario, ¿no? Sí. Se trata de un precedente realmente retrógrado. ¿Y por qué digo esto? En primer lugar, en 1949, una filósofa feminista muy famosa, llamada Simone de Beauvoir, publicó un libro que se llama El segundo sexo, y Mujer dijo, se llega a ser. No se nace, ¿no? Esa frase es súper potente. Lo que desarrolla a lo largo de su libro Simone de Beauvoir es la idea de que se plantea al varón como lo uno y lo universal, y la idea de mujer como lo otro y lo diferencial. Uh-huh. Esta construcción, dice Simone de Beauvoir, no se debe a ninguna cuestión biológica, sino puramente a una construcción social. Estamos hablando
70 y Sí. pico de años atrás, Ujú. ¿no? Dentro de la teoría y la ciencia feminista, tenemos a grandes referentes que provienen del ámbito de la biología. Una de ellas es Anne Fausto Sterling, que es una filósofa, escritora y profesora de biología y estudios de género en Estados Unidos. En 2006, esta mujer publicó un libro que se llama Cuerpos sexuados y hay un capítulo sumamente interesante que se llama Duelo a los dualismos. Voy a leer algunas cositas que dice Ujú. Fausto Duelo Sterling. a los dualismos. Duelo a los dualismos. Dualismos como esta idea de Hombre, binarismo, mujer. hombre, Ujú. mujer, sexo, género, como ideas opuestas, ¿no? Sí. Anne Fausto Sterling dice que el sexo del cuerpo es un asunto demasiado complejo y que no hay blanco o negro, sino grados de diferencia. Para esta autora, etiquetar a alguien como varón o mujer es una decisión social. El conocimiento científico a veces puede asistirnos en esta decisión, pero solo nuestra concepción del género y no la ciencia puede definir nuestro sexo. Es más, dice la autora, nuestra concepción del género afecta al conocimiento sobre el sexo producido por los científicos en primera instancia. Nuestros cuerpos son demasiado complejos para proporcionarnos respuestas definidas sobre las diferencias sexuales. Cuanto más buscamos una base física simple para el sexo, más claro resulta que sexo no es una categoría puramente física. Las señales y funciones corporales que definimos como masculinas o femeninas están ya imbricadas en nuestras concepciones del género. Y dice, la elección de los criterios para determinar el sexo y la voluntad misma de determinarlo son decisiones sociales para las que los científicos no pueden ofrecer guías absolutas. La tesis central del libro de Fausto Sterling, y me interesa remarcar que estoy hablando de una bióloga, Ujú. es que las verdades sobre la sexualidad humana creadas por los intelectuales en general y los biólogos en particular, forman parte de los debates políticos, sociales y morales sobre nuestras culturas y economías. Al mismo tiempo, los ingredientes de nuestros debates políticos, sociales y morales se incorporan en un sentido muy literal a nuestro ser fisiológico. Ujú. Un par de citas más de Anne Fausto Sterling antes de pasar a la siguiente parte que armé para esta columna. Sí. Ella dice que lo innato y lo adquirido ha preocupado a la cultura europea durante mucho tiempo y que las maneras euroamericanas de entender el mundo dependen en gran medida de los dualismos, es decir, pares de conceptos, objetos o credos opuestos. Lo preocupante de recurrir a los dualismos para analizar el mundo es, para esta autora, que este recurso oscurece las interdependencias de cada par. Propone, entonces, pensar al sexo y al género como dos caras de una misma moneda. Porque si se asocia el sexo a la biología y el género a lo cultural, se ignora la siguiente potentísima afirmación de esta autora, que es que la sexualidad es un hecho somático creado por un efecto cultural. Para decirlo en criollo, esto significa que el sexo es una cuestión relativa al cuerpo, a la materia de la que estamos hechos, hechas y heches, pero a la vez está atravesado y moldeado, si se quiere, por nuestra experiencia social y cultural. Claro. Hablando de dualismos innato y adquirido al mismo tiempo. Claro, ella señala esta Las costumbre. dos caras de la moneda. Ajá, esta costumbre de no pensarlas como una misma cara de como las dos caras de una misma moneda, ¿no? Y dice que es problemático para el conocimiento en sí mismo de lo que sea. En este caso, ella está hablando de los cuerpos sexuados, que es lo que le interesa en su libro, ¿no? Por otro lado, otra arista para pensar esta noticia en cuanto a la Corte Suprema del Reino Unido, me interesa señalar que quienes armaron esta movida judicial son un grupo de mujeres que dice que el género es, para ellas, ¿no? Es un concepto indefinido y carente de base científica. Esto es lo que dicen estas mujeres, For Women Scotland, en su presentación de su propia web. Que son mujeres feministas.
Ahora vamos a ir a las categorías de las que usan para hablar en nombre de la protección de las mujeres. Yo, ya lo he dicho varias veces en este espacio, me resisto, y que me disculpe todo el mundo, pero me resisto a catalogarlas como feministas. Porque para mí, en el momento en el que se pierde el horizonte colectivo, se pierde la capacidad crítica en el sistema en el que estamos, en el mundo en el que estamos, y lo que se propone es la idea de perpetuarlo, y a la vez se empiezan a excluir a otras personas, que estamos hablando de personas, seres humanas, humanos, humanes. Para mí, en el momento en que se pierde todo eso, se pierde la idea de los feminismos. Eso, ¿no? Aun cuando asumimos que hay feminismos en plural. Por supuesto, sí. Sí, yo no me voy a poner a decirles a estas mujeres cómo se tienen que definir o no. Es precisamente lo que ellas hacen con el resto, ¿no? Sí. Pero yo en mi vocabulario me resisto a... prefiero hablar de grupos, de movimientos de mujeres neoconservadores, de grupos de mujeres neoconservadores, y que discutamos, en todo caso, qué es qué podemos catalogar como ser feminista, qué son los feminismos y cuáles son los sujetos políticos de los feminismos. Pero creo que algún lugar en común tenemos que apuntar, algo en común tenemos que encontrar, y me parece que la inclusión o exclusión de estos sujetos políticos, hablando específicamente de las personas trans, tiene que ser un tema en el que tenemos que tener un acuerdo acerca de a qué llamamos y a qué no llamamos feminismos. Porque en este caso no se trata simplemente de un pronunciamiento de un grupo, de una opinión, sino de haber forzado una interpretación de la Corte Suprema en un contexto en el que muchos países en el mundo habían avanzado en lo que acá se llamó ampliación de derechos para incluir, no sé, desde el matrimonio igualitario, la identidad de género, y es un grupo de mujeres las que finalmente termina logrando un pronunciamiento de la Corte en sentido contrario. Exactamente, son básicamente mujeres cisgénero, es decir, que se identifican con el género que se les ha asignado en el momento de su nacimiento, en base a sus genitales, o su sexo biológico, si queremos decirlo así. Son mujeres de clases sociales privilegiadas, a las que no les falta ninguna comida en el día, a las que siempre tienen un techito debajo del cual descansar, y que en realidad lo que quieren es que lo que llamamos derechos de igualdad, derechos de equidad, derechos humanos para las mujeres o derechos de las humanas, se preserve solamente a ese grupo de mujeres que aparte son la minoría. Estoy hablando de las cis, blancas, heterosexuales, occidentales, generalmente europeas o norteamericanas. Digo, son una porción muy chica de la población mujeres, ¿no? Y todas estas movidas judiciales que arman... Pero no sería igual para cualquier mujer, independientemente si es pobre, rica, africana, europea, siempre y cuando su sexo biológico sea el definido por el nacimiento. Sí, yo no estoy tan segura de si entramos en el tema, o sea, si se lleva a lo legal el tema de la raza y la clase. No estoy segura de que no armarían algún revuelo como este. Porque digo, también estamos hablando del norte global, en el que la mayoría de esas mujeres son profesionales, mientras que tienen a un montón de inmigrantes sin derechos laborales, haciendo los trabajos que ellas no quisieran, y que ellas ni nadie quisieran hacer. Entonces, me parece que lo que está sucediendo ahora es que no ven como una amenaza a las personas, a las mujeres racializadas, a las mujeres de otras clases sociales, a las mujeres migrantes, que digo, no sé hasta dónde, porque
también el norte global está en una movida fuerte con esto de las nuevas derechas contra migrantes, ¿no? En este caso específico hablo de que en general los grupos de mujeres neoconservadoras o lo que se llaman el discurso TERF, que son las feministas trans excluyentes, que, reitero, me cuesta mucho hablar de feministas en cuanto son trans excluyentes o excluyentes en general. Sí, algo que en Escocia parece que, bueno, tiene potencia. Acá en Argentina hay grupos que se identifican como feministas TERF. Sí, hay muchísimos. Por algo también, ha habido el encuentro nacional, el encuentro histórico, Encuentro Nacional de Mujeres, se convirtió por decisión de asamblea en ese encuentro, en encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, niñas, adolescentes, trans, no binarias. Y hay un grupo y hubo resistencia. Que se resistió y armó un encuentro paralelo. Digo, estamos en la misma y por eso me interesa traer este tema acá a esta columna, porque no es algo que está pasando allá nada más, sino que ese discurso que se llena, que está lleno de exclusión y de odio. Hay una actriz, escritora, guionista trans de acá de Argentina que se llama Donna Sanguinetti, y la voy a citar para decir que no se trata de una posición ideológica, sino que se trata meramente de violencia, porque todos estos discursos terminan pregnando de manera tal, y sobre todo cuando circulan de norte a sur, que acá terminamos teniendo un montón de crímenes de odio, de transfemicidios, que no es que aparecen de la nada, no es que son unos loquitos sueltos que nos encanta catalogar como monstruos, lobos solitarios a los femicidas y transfemicidas. No se trata de eso, se trata de toda un tejido social totalmente roto por estos discursos violentos, y me parece que desde los feminismos nos tenemos que hacer cargo también de estas diferencias y dar estos debates. Por eso yo, y a riesgo de que me cancelen por todos lados, la verdad es que hoy por hoy no tengo pelos en la lengua en decir, discúlpenme, para mí, y lo reitero como una posición personal que la puedo argumentar 1000 veces, yo me voy a resistir siempre a decir que esas mujeres son feministas, porque sí usan el lenguaje de la igualdad, de los derechos humanos, de la protección de la mujer. Dicen que no quieren que las mujeres trans puedan entrar a los baños de mujeres porque las van a violar. Bueno, la verdad es que la minoría de las violaciones son por parte de mujeres trans a mujeres cis heterosexuales. No suelen suceder en un baño público, suceden en general por parejas o exparejas, varones cis heterosexuales, en las propias eso es casas, parecido a decir que la ideología de género termina en la pedofilia. Bueno, es que son discursos que terminan siendo parte y le terminan haciendo el juego a estas nuevas derechas alternativas que nos están dominando el mundo, ¿no? Me pregunto qué pasará en el Reino Unido con todas aquellas mujeres trans que han sido reconocidas legalmente como mujeres a partir del fallo de la Corte Suprema. Vamos a ver qué pasa. Por ahora hay mucha lucha también por parte de las personas trans y de las feministas trans incluyentes en el Reino Unido. En este momento desconozco si han planteado algún tipo de apelación ante alguna corte internacional, ¿no? Porque ya eso, la Corte Suprema del Reino Unido es eso, la Corte Suprema, no hay una instancia en la que puedan apelar su fallo, tiene que ser una instancia internacional, supranacional, ¿no? Pero bueno, en realidad también habían como propuesto que, por ejemplo, hayan baños para mujeres, hayan baños para varones y hayan baños para trans. Digo, seguimos poniéndole parches
a la discusión, me parece, ¿no? Como Justamente el otro día me estaba acordando cuando en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cuyo se lanzó ese baño para todos, el lío que se armó. Por ejemplo, acá en esta facultad está esa misma norma, no pasa nada. No, allá tampoco nunca pasó nada. No, o no, sea, digo, pero como fue la primera, era el lío de que lo que iba a pasar allá adentro y nada, no pasó nada, es lo más normal del mundo. es una estrategia de los discursos más bien conservadores, fascistas, esto de decir... esto de hacer futurología, ¿no? Si hacemos esto, va a pasar todo esto. Y como, no sé, fue también con el tema del aborto, que iban a haber filas de mujeres para abortar y para usarlo como método anticonceptivo. Bueno, todos esos argumentos que están bastante flojos de papeles, porque en realidad no tienen tanto que piden estas mujeres, que lo piden en For Scotland Women, bases científicas y evidencias científicas. Bueno, no se están basando en evidencia científica. Y de hecho ellas dicen, creemos en que hay solo dos sexos, creemos como si se tratara de creer en Cristo, Buda o Alá, ¿no? Entonces son estas contradicciones que, bueno, me parece que hay que discutirlas abiertamente y que la discusión de quiénes son el sujeto político de los feminismos tiene que ser una discusión permanente y que permanentemente tenemos que estar revisando y volviendo a ello, y la tenemos que dar con seriedad y tenemos que llegar a algún punto en común. Sí. Acá, por si no me quedó claro, me parece que una posición feminista tiene que ser inclusiva con las personas trans. Está claro que ese fallo de la Corte Suprema no cancela la discusión, sino hace todo lo contrario, más allá de que el impacto de ese acontecimiento no fue tan grande como uno podría haber imaginado, por lo menos acá a miles de kilómetros de distancia. Sí, por eso estaba bueno traerlo hoy a este espacio, en este rincón del mundo, ¿no? Milagros, muchas gracias como siempre. Gracias a vos, Fabricio. The commandments of I,